están? Les damos la bienvenida una vez más a la transmisión de nuestra iglesia Luz de Vida. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir en contacto a través de estos medios de comunicación y gracias a cada uno de ustedes también por acompañarnos y abrirnos las puertas de su hogar para llegar con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar este tiempo? Pidamos la dirección de Dios. Señor, te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva en esta mañana, porque podemos tener vida, tener salud. Y gracias, Dios, también porque podemos seguir predicando tu palabra. Y oramos para que tú dirijas este tiempo con tu Espíritu Santo, que quites todo estorbo del enemigo, que seas tú, Señor, quien traiga tu reino a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestros hogares, y que sea la palabra de Dios la que se hable, la que llegue hasta la mente y el corazón de cada uno de los que están escuchando, Dios. Bendice este tiempo con tu presencia, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, porque solamente tú eres digno, Señor. Y también oramos para que seas tú quien bendiga a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, y en cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, estés tú ahí para atender y responder a cada oración de cada uno de los hermanos. Bendícenos en este tiempo, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quebran
Vamos a continuar el día de hoy con esta serie de mensajes sobre la armadura de Dios, y el día de hoy vamos a hablar sobre la coraza de justicia. Hemos visto en semanas pasadas, o la primera semana conocimos lo que el apóstol Pablo nos habla y nos enseña acerca de nuestro enemigo. Hemos visto que en esta nueva vida que Cristo nos ha dado, vamos a enfrentar, y seguramente ya has enfrentado, la resistencia del enemigo y los ataques del enemigo contra tu vida, y esa es una realidad. Pero también la realidad y la verdad que hemos estado conociendo y recordando en estas semanas es que Cristo no nos ha dejado solos, no nos ha dejado abandonados, y nos ha dado herramientas para poder resistir y hacer frente en esta lucha que día a día vamos enfrentando en nuestra vida. Conocimos a nuestro enemigo, hemos visto cuál es la estrategia y la forma de trabajar del enemigo en contra de nosotros, los hijos de Dios, y la semana pasada vimos también cuál debe de ser nuestra posición, o desde dónde es que tú y yo estamos resistiendo y enfrentando a nuestro enemigo. Dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6, nos llama a estar firmes, a mantener nuestra posición, y vimos que nuestra posición debe de ser Cristo, desde donde tú y yo estamos seguros, pero también desde donde podemos hacer frente, resistir y contraatacar todos los ataques que el enemigo lanza a nuestra vida. Y platicamos esta primer pieza que el apóstol Pablo nos presenta de la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad. Vimos cómo es necesario que tú y yo conozcamos la verdad para poder permanecer firmes en esa verdad, no ser movidos fácilmente por cualquier otra idea, por cualquier otro pensamiento. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la coraza de justicia, esta otra pieza que el apóstol Pablo nos presenta. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios en este tiempo. Padre, oramos dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tenerla en nuestro idioma, porque podemos aprender de ella. Gracias también por tu Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros. Y nuestra oración es para que tú seas dirigiendo este tiempo, Señor, con tu Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a encontrar la verdad en tu palabra, que nos muestres a Cristo, y también, Señor, que tu palabra, que es poderosa, venga y redarguya nuestros corazones de todo pecado, que nos corrija, Señor, de nuestro mal camino, y que nos enseñe, Dios, cuál es el camino por el cual debemos de andar como hijos tuyos. Bendice este tiempo con tu Espíritu Santo, quita todo estorbo del enemigo, quita, Señor, todo lo que el diablo quiera hacer para estorbar, para interferir, que tu palabra llegue hasta los oídos, los corazones y la mente, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, tenemos aquí una representación, una réplica de lo que era una armadura de un soldado romano del tiempo del apóstol Pablo. Y bueno, había muchas variaciones, tanto en materiales, había algunas como esta, y seguramente como la que usaban los soldados romanos en el tiempo del apóstol Pablo, que eran hechas de algunos metales, algunas eran de bronce, otras eran de algún metal como el acero. Y el propósito por el cual los soldados romanos llevaban puesta una coraza era pues tener seguridad principalmente en el campo de batalla. Esa era la función principal de una coraza para un soldado. Podría ser lo parecido a este tiempo, pues un chaleco antibalas. Cumple la misma función exactamente para nuestro tiempo. Pero en el tiempo del apóstol Pablo utiliza este ejemplo de la armadura, y en la cuestión de la justicia refiere que debemos usarla como una coraza.
Y cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y a todas las demás iglesias y hasta nuestros días, quienes leemos esta carta, pues hace referencia a la justicia. Vamos a ver a qué se refiere. Y para la iglesia que leyó en ese tiempo, la iglesia contemporánea del apóstol Pablo, cuando ellos leyeron esto, seguramente lo que se les vino a la mente fue pues la imagen de un soldado romano vestido seguramente de esta manera, con una coraza, protegido. La función era pues dar la seguridad a los órganos vitales del soldado, cubrir pues su corazón, los pulmones, poder cubrir parte del torso, del lomo del soldado, poder darle esta seguridad y que de esa manera el soldado pudiera moverse con toda libertad en el campo de batalla. Había algunas corazas que solamente cubrían la parte de enfrente del soldado, la espalda quedaba desprotegida. Había variaciones en materiales, algunas eran pues simplemente de algún cuero que había sido endurecido. Y había muchas variaciones, pero vemos que si el apóstol Pablo estaba familiarizado con algo o alguna coraza parecida a esta, vemos que como quiera quedan algunas partes, pues digamos vulnerables o desprotegidas del soldado. Y vamos a platicar un poquito más adelante acerca de eso, pero algo parecido a esto es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribe su carta, y algo parecido a esto es lo que la iglesia debió de haberse imaginado. Entonces vamos a ver a qué es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice cúbranse o pónganse la coraza de justicia, hablando espiritualmente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra en referencia a esto. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta y nos hace referencia o usa esta ilustración de la coraza de justicia, también en la antigüedad se pensaba o se creía que era en esta parte del cuerpo, en esta zona del cuerpo donde residían los sentimientos o las emociones de las personas. De ahí que podemos escuchar a veces pues de un corazón roto por la tristeza, por el dolor. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esta referencia de una coraza para proteger no solamente nuestros sentimientos, sino pues la seguridad y la vitalidad de nuestra vida, así como el corazón es un órgano esencial, es un órgano vital para el buen funcionamiento y una vida pues saludable y sana físicamente hablando. Pues también espiritualmente, pues la Biblia hace referencia a nuestro corazón, habla del cuidado que tenemos que tener pues de nuestro corazón, y es por eso que el apóstol Pablo utiliza esta pieza de la armadura de un soldado romano para usarla como ejemplo de cómo debe de ser nuestra vida cristiana en la cuestión de proteger y guardar pues nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo que es una coraza de justicia la que tú y yo debemos de utilizar. Y esto es muy interesante porque el diablo, hemos visto las estrategias que utiliza o algunas estrategias que utiliza el diablo para atacarnos. Y una de ellas que hemos visto es la acusación por nuestro pecado. Cuando tú y yo cometemos un pecado, el diablo, el enemigo, utiliza ese pecado que tú y yo hemos conocido para acusarnos delante de Dios. Leemos en Apocalipsis que dice que el diablo está acusando día y noche delante de Dios a los santos. Entonces el enemigo está dispuesto a atacarnos para llevarnos a pecar, y entonces o enseguida acusarnos de nuestro pecado. Trae culpa a nuestra mente, trae condenación. Efectivamente, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y todo pecado merece un justo castigo para pagar el precio por ese pecado. Y el enemigo lo que hace es culparnos, acusarnos, traer condenación a nuestra mente, consecuencia del pecado que tú y yo hemos cometido. Y esa es la estrategia que el enemigo utiliza hacia nosotros, pero también delante de Dios en contra de nosotros. Leemos en Génesis capítulo 3, Adán y Eva están en el huerto
seguramente tú conoces la historia. Y después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron comiendo del fruto que Dios les había dicho que no comieran, leemos en el capítulo 3, en el versículo 10, cuando Dios viene a buscar o Dios se presenta otra vez ahí en el huerto para estar con Adán y con Eva, ellos se escondieron de Dios. Y dice ahí el versículo 10 que Adán le respondió a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo, pues obviamente es un sentimiento que tú y yo tenemos pues natural, por así decirlo, físicamente hablando. Pero ese miedo que sintió Adán hacia Dios no era un temor de respeto, de reverencia hacia la santidad de Dios. Al contrario, era un temor y un miedo resultado de la acusación, de la culpabilidad que había en él por su pecado, y pues era completamente contrario al temor o a la reverencia que había tenido seguramente momentos antes de haber pecado contra Dios al comer ese fruto. Entonces el enemigo estaba dispuesto o estuvo dispuesto desde ese momento a atacar de esa forma pues a los seres humanos. Adán y Eva cometieron este pecado y esas fueron las consecuencias por su pecado. Y tú y yo, cada vez de la misma manera que cometemos un pecado, viene esta acusación, viene este miedo, viene esta culpa de parte del enemigo a nuestra vida. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que cubrirnos con la coraza de justicia. Ahora, es verdad que nuestro pecado merece un castigo justo y todos debemos de pagar por ese castigo. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Y el pecado, o una de las consecuencias del pecado, es estar alejados y estar separados de Dios. Y dice la Biblia que sin Cristo todos estamos en esa misma condición. Pero vamos a ver que la justicia de Dios lo que hace es acercarnos a Él, y podemos tener esa confianza y esa seguridad de hacerlo pues sin temor, sin vergüenza, sin miedo, sin culpa. Y encontramos en la Biblia, cuando se habla de la justicia de Dios, podemos dividirlo o separar la justicia de Dios que trabaja de dos maneras, por así decirlo. Encontramos una justicia de Dios que es imputada hacia nosotros y una justicia que es impartida. Vamos a ver esta diferenciación rápidamente. La primera es la justicia imputada a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Biblia que todos hemos pecado, todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí, te incluye a ti y a toda la humanidad que ha existido desde Adán hasta el último ser humano que nazca o que exista en este mundo terrenal. Todos vamos ahí incluidos. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y nacemos bajo esta naturaleza pecaminosa, con nuestra tendencia a alejarnos de Dios, de hacer lo malo. Esta justicia imputada quiere decir que es una justicia que se nos ha dado, que se nos ha regalado prácticamente. Quiere decir que es una justicia que ha venido a ser de nosotros o ha venido a aplicarse a nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justicia imputada es la obra de Jesús en la cruz a favor de todos los que creen. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos visto, tú y yo no tuvimos nada que ver en esto. Tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado. No había posibilidad de poder abogar por nosotros mismos. No había posibilidad ni siquiera de sugerirle a Dios que hiciera algo en favor de nosotros. Estábamos muertos, pero en su misericordia y en su gracia, Dios estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Esa es la gracia que Dios nos ha dado. Y es entonces, como dice aquí en Romanos, que por la fe, solamente por creer, esta justicia que Dios ofrece de pues hacernos justos delante de Él, de quitar toda culpa y toda condenación,
pasa a ser nuestra simplemente por el acto de creer en el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Romanos capítulo 3, versículo 21, pues lo expone de una manera muy amplia y muy clara esta justicia que Dios ha obrado en favor de nosotros. Dice ahí el capítulo 3, versículo 21 de Romanos: pero ahora, aparte de la ley, ¿cuál es la ley? Que el que comete pecado tiene que morir, sin excusa. Dice, aparte de esa ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí y a ti. Pero dice de enseguida, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo no tuvimos nada que ver. Tampoco es que Dios haya pasado por alto en un sentido, digámoslo así, como comúnmente lo decimos, hacerse de la vista gorda y decir, no, David no ha pecado, él puede seguir viviendo como quiera. Para nada, no se refiere a eso el apóstol Pablo y esta justicia de Dios, sino que el castigo de mis pecados lo llevó Cristo en la cruz, Él tomó mi lugar y yo al creer en ese sacrificio yo vengo a recibir o yo obtengo esa justicia delante de Dios, me hace justo delante de Él por el sacrificio de Cristo Jesús. Y es entonces que por medio de Cristo podemos ser aceptados delante de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo hemos sido aceptados por Dios, no por lo bien que nos portáramos, no porque no fuésemos tan malos como otra persona, simplemente por la gracia de Dios mostrada en Cristo Jesús y por la justicia que Dios efectuó en Cristo, pagando o llevando Cristo el precio por los pecados de todos nosotros y declarándonos justos delante de Dios. Esta primer justicia tú y yo no tenemos nada que ver, y es esta justicia a la que se refiere el apóstol Pablo cuando escribe en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 9, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo, leemos en sus cartas cómo su currículum era excelente, o sea, como persona, como ciudadano romano, como de los judíos, tenía una justicia, dice él, pues irreprensible, humanamente hablando, pero él se da cuenta cuando se encuentra con Cristo que su justicia humana no le es suficiente para poder presentarse delante de Dios y ser hallado justo. Y entonces por eso dice el apóstol Pablo, no por mi justicia, no quiero ser encontrado en mi justicia, sino en la justicia que es a través de Cristo Jesús, que yo le he recibido por la fe. Y es esta primer justicia que tú y yo hemos recibido, a la que se refiere el apóstol Pablo con la coraza de justicia, que es la salvación que Dios nos ofrece, la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Pero después encontramos otra justicia que podemos llamar que es una justicia impartida, que también se lleva a cabo en Cristo por su sacrificio en la cruz a favor de nosotros, pero es una justicia que se nos da por medio de su Espíritu Santo, que nos lleva a la santificación, que nos acompaña, por así decirlo, a través de nuestro caminar aquí en la vida terrenal, para poder mantenernos en esa justicia que Dice el apóstol Pablo que hemos sido librados
de la esclavitud del pecado, pero que no usemos esa libertad para vivir como nosotros queremos o como pues nos venga en gana, sino que tenemos que mantenernos en esa verdad de la justicia de Dios. Y esta segunda justicia pues la recibimos o está obrando en nosotros a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros y nos lleva a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de fidelidad a Dios, una vida de arrepentimiento si es necesario en el momento de cometer pecado en contra de Dios. Es el Espíritu Santo el que redarguye nuestros corazones del pecado que hay o que hemos cometido. Y es esta justicia donde su Espíritu nos regresa a esa semejanza de santidad con la que tú y yo fuimos creados o la humanidad fue creada al principio. Leemos ahí en Génesis cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Y si bien es cierto que no se refiere físicamente, se refiere a la santidad de Dios. Hasta ese momento, pues Adán y Eva podían tener este acercamiento o el poder acceder a su presencia sin ningún estorbo, sin ningún temor, sin pues algo que se interpusiera entre ellos y Dios. Pero el pecado viene a corromper. Leímos que el pecado trae acusación y aleja al hombre de Dios. Y entonces esta justicia impartida de Dios a nosotros a través de su Espíritu Santo, pues nos regresa a esa, o nos lleva de regreso, nos está regresando a esa posición de santidad delante de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tú y yo debemos de quitarnos esa vieja naturaleza de pecado con la cual nacimos, con la cual muchas veces o en muchos casos por muchos años de nuestra vida vivimos con esa naturaleza de pecado. Pero dice el apóstol Pablo: ahora en Cristo quítense de esa vieja naturaleza. ¿Qué quiere decir? Así como tú y yo llegamos a la casa del trabajo, de la escuela, nos quitamos el uniforme, nos quitamos la ropa que tenemos, nos ponemos una ropa limpia. De la misma manera el apóstol Pablo dice: bueno, quítense de esa vieja naturaleza, despójense de esa vieja naturaleza. Y luego dice el versículo 23: renueven el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, la justicia que Dios nos ha dado nos cubre, nos protege, como lo hace una coraza. Nos da esta protección y nos da esta seguridad para que tú y yo podamos vivir y podamos movernos en nuestra vida con toda seguridad, pero también con toda libertad. Si la primer justicia o la justicia imputada que es dada a nosotros nos da vida, nos hace nacer de nuevo, esta justicia impartida nos lleva a la santificación. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo utilizando este ejemplo de la coraza de justicia. Reciban esa nueva vida. Ustedes ahora tienen nueva vida en Cristo, espiritualmente hablando. Entonces manténganse en obediencia, en buscar la santidad de Dios en base al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos ponernos la coraza de justicia o cómo nos ponemos la coraza de justicia de la cual habla el apóstol Pablo? Primero, recibiendo por fe la salvación que Dios nos da a través de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nacer de nuevo. Hemos hablado en semanas pasadas de eso y es solamente reconocer que somos pecadores, reconocer que nuestro pecado nos tiene lejos de Dios y que seguramente hay miedo como lo tenía Adán, hay culpa, hay condenación que el enemigo pone en nosotros, pero al venir a Cristo, al recibir el perdón de pecados por la salvación que Él nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz, tú y yo venimos a esta nueva vida, nacemos de nuevo. Y después, ahora estando en Cristo, como hemos visto que nuestra posición debe de ser Cristo, tú y yo debemos de despojarnos de esa vieja naturaleza que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Tú y yo tenemos que procurar cada día dejar de practicar, dejar de hacer las cosas que tú y yo hacíamos antes. Y podemos encontrar en las cartas de Pablo algunas cosas de las cuales, o como dice el apóstol Pablo, en las cuales anduvimos en otro tiempo, o en las cuales algunos de nosotros anduvimos en otro tiempo. Dice: quítese toda gritería, toda maldición, todo engaño. El que robaba, pues ya no robe, ahora trabajen, dejen de mentir. Y nos da ahí algunas, porque es
larguísima, o sería larguísimo el hacer una lista de los pecados que cometimos en nuestra antigua manera de vivir o nuestra vieja manera de vivir. Y es deber de cada uno de nosotros el poder despojarnos de eso y tomar la justicia de Dios para nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hablamos que la coraza protege nuestro corazón. Físicamente hablando y espiritualmente también lo hace. Debemos de pedir que sea Dios el que examine nuestro corazón y que nos muestre cuál es el pecado que hay en nosotros. Cuál es como dice el apóstol Pablo, esa vieja manera de vivir, la que tú y yo obedecíamos antes. Y debe de ser el Espíritu Santo quien obre. Por eso es necesario el Espíritu Santo y esa justicia para santificación. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y versículo 10 dice ahí el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego pregunta: ¿quién lo conocerá? Y responde Dios, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo ponernos o cómo aplicar prácticamente el ponernos la coraza de justicia en nuestro tiempo? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es en oración pedir a Dios que Él muestre nuestro corazón, que Él revele nuestro corazón, porque si tú y yo pretendemos decirle a Dios: Dios, aquí estoy y yo he hecho esto, he hecho aquello, seguramente muchas cosas van a quedar ocultas a nuestros ojos o a nuestra mente, de las cuales hemos ofendido a Dios, o a lo mejor desde nuestra perspectiva pues no son ofensas o no son pecados contra Dios, pero cuando es Dios el que obra en nuestro corazón, dice aquí el profeta Jeremías que nuestro corazón, que es engañoso y es perverso, nuestro corazón nos va a engañar, haciéndonos creer quizá que nuestra justicia es mejor que la de alguien más, o como oraba este fariseo que Jesús contó: pues yo no soy como esta persona pecadora, ¿no? Y podemos utilizar nuestra justicia para compararnos o para pretender justificarnos delante de Dios, pero todo eso es mentira. Por eso cuando es Dios, dice aquí: yo Jehová, que conozco, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Cuando vamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, examina mi corazón, escudriña mi mente, prueba mi corazón, mira lo que hay ahí, y lo hacemos genuinamente, Dios comienza a mostrar nuestra realidad, la realidad de nuestro corazón delante de Él. Y entonces trae a nuestra memoria, quizá trae a nuestra mente los pecados que tú y yo hemos cometido, como escribe el salmista: aún aquellos que están ocultos a nuestros ojos, cosas que pues quizá tú y yo hicimos, dijimos, actuamos, que a nuestro parecer pues no fueron pecado, pero delante de Dios sí lo fue, quizá una ofensa para alguien más, que a nuestros ojos o a simple vista pasó desapercibido, pero están ahí. Y para Dios es necesario limpiar todo eso. Cuando Dios muestra nuestro corazón, lo hace de una manera perfecta. Y David sabía esto, el rey David sabía esto. Por eso leemos en el Salmo 139, el versículo 23 y 24, esta oración que hace David y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, el camino recto. Y es importante que dejemos y que pidamos que sea Dios el que examine nuestros corazones, ya que nuestro mismo corazón nos puede engañar. Podemos nosotros creer o pretender que no hay pecado en nosotros, comparándonos con alguien más quizá. No somos tan malos como otra persona, pero cuando es Dios mismo el que examina nuestro corazón, como leemos acá en el profeta Jeremías, quien escudriña la mente y prueba nuestro corazón, entonces todo queda expuesto a su presencia. Salmo capítulo 26, versículo 2, también escribe David y dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Debemos de pedir que sea Él quien examine nuestro corazón. Seguramente hay pecado que tú y yo sabemos y somos conscientes que hemos cometido delante de Dios, y debemos de confesarlo, debemos de confesar ese pecado delante de Dios para alcanzar su misericordia y su perdón.
pero también hay pecados que pueden quedar ocultos a nuestros ojos, de los cuales cuando Dios examina y trae a la luz todo eso, entonces lo siguiente que tú y yo debemos de hacer es precisamente esto, confesar nuestro pecado. Leemos el Salmo 51, que es esta confesión de David delante de Dios por el pecado de adulterio que él había cometido con Betsabé. Y no es que él ignorase pues que su acto había representado un pecado y una ofensa delante de Dios, pero cuando es confrontado por el profeta Natán por el pecado que él había cometido, pues que hasta ese momento podemos ver en la historia que él no se había arrepentido y no había pues precisamente pedido perdón delante de Dios, y leemos el Salmo 51, esta confesión que David hace de su pecado delante de Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día de nuestra vida, porque cada día tú y yo cometemos pecado delante de Dios. Cada día nosotros cometemos pecado delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: pónganse o tomen la coraza de justicia, vayan a Dios, que Él examine sus corazones, guarde sus corazones y reciban el perdón que Él tiene para nosotros. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos da esta seguridad, y es aquí donde se conecta o descansa nuestra coraza de justicia en la verdad, o en el cinturón de la verdad de Dios, porque dice ahí Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú y yo, estando en Cristo, tú y yo ciñendo nuestros lomos y fortaleciéndonos con el cinturón de la verdad que es Cristo y que es su palabra, nos ponemos después la coraza de justicia, recibimos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y entonces la seguridad que tú y yo tenemos, y voy a decirlo así, sobre lo que descansa nuestra coraza de justicia, ya no es en mis buenas obras, no es en lo que David puede hacer bueno delante de Dios. Contrario a todo eso es que la justicia que yo tomo es la justicia de Cristo y descansa sobre la misma verdad que Cristo ha dicho. Toda esa justicia o toda esa coraza de justicia reposa o descansa en la verdad de la palabra de Dios, y encontramos aquí pues cómo se encuentran o cómo van de la mano el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, porque veíamos la semana pasada que el cinturón de la verdad, pues al ponérnoslo nos da este soporte, nos da esta seguridad, y ponemos encima la justicia de Dios y nos da la seguridad de lo que tú y yo estamos creyendo reposa sobre la verdad de la palabra de Dios. Y si tú y yo cometemos pecado, lo confesamos delante de Dios, dice aquí la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que en la cruz Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que toda culpa que tú y yo teníamos legalmente justa o válida por nuestro pecado, que nos ponía en contra de Dios, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, si tú y yo lo creemos, esa culpa es quitada. Toda condena, toda deuda que teníamos en contra de Dios por nuestro pecado, y ahora toda acusación que el enemigo quiera lanzar en contra de nosotros, toda culpa que quiera lanzar en contra de nosotros, toda búsqueda del enemigo de alejarnos de Dios y que tú y yo pues nos escondamos así como lo hizo Adán y Eva de la presencia de Dios. En Cristo todo eso ya no tiene efecto, porque tú y yo hemos creído que la justicia de Dios es la que me justifica, la justicia de Dios en Cristo es la que me justifica y me hace acepto delante de Él. Entonces yo puedo presentarme delante de Dios con toda libertad y con toda seguridad, habiendo confesado mis pecados. Es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús la que protege al cristiano al habernos justificado de nuestros pecados y quitar la culpa y la condenación que había en nuestra vida. Romanos capítulo 8, en el versículo 1, dice ahí que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Y aquí encontramos cómo pues, nuestra posición debe de ser Cristo. O reiteramos que nuestra posición debe de ser Cristo. Y para quienes estamos en Cristo ya no hay condenación, dice, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu. O sea, si tú estás viviendo y estás buscando esa santificación con el Espíritu Santo, santificar tu vida en Cristo, entonces los errores que cometemos tú y yo en nuestra vida ya no son ya no sirven delante de Dios para acusarnos o para condenarnos de nuestro pecado, porque tenemos pues al Espíritu Santo en nosotros. Y dice el versículo 33 ahí en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, veíamos hace un momento al inicio de este mensaje cómo hay partes de la coraza que quedan vulnerables o quedan desprotegidas por la coraza. Y pudiéramos decir que esas partes vulnerables pudieran ser representadas por los errores y el pecado que tú y yo cometemos, aún estando en Cristo, porque seguramente tú ya te diste cuenta que en esta nueva vida en Cristo, como quiera, seguimos cometiendo pecado, como quiera, en ocasiones caemos y faltamos delante de Dios, y no es una excusa y no es una licencia que tú y yo debemos de tomar para poder vivir como queramos, para nada. Dice el apóstol Pablo, despójense de todo eso, pero como estamos en esta lucha, seguramente va a haber momentos en los que los dardos del enemigo pueden penetrar y nos pueden llevar a cometer pecado y nos pueden llevar a caer delante de Dios. Pero si tú y yo estamos ceñidos del cinturón de la verdad, si estamos sostenidos por la verdad de Dios, lo que debe de trabajar y lo que debe de actuar en nosotros el Espíritu Santo, y la forma en la que lo hace es redarguir nuestro corazón del pecado, llevarnos a la confesión y al arrepentimiento de nuestro pecado. Y entonces tú y yo podemos obtener esta bendición de que ya no hay condenación a pesar de nuestro pecado. No debemos de tomar esto como una garantía para poder vivir una vida de libertad, para poder pecar, que al cabo que Dios me perdona, como quiera, pues está la gracia de Dios. Para nada, no se refiere a nada de esto el apóstol Pablo, sino que en nuestra vida habrá momentos donde vamos a fallar, pero la gracia de Dios es suficiente para sostenernos, para mantenernos firmes, para mantenernos en nuestra posición y para que tú y yo podamos seguir adelante en esa lucha. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es esta búsqueda, el ceñirnos o el ponernos la coraza de justicia, es estar buscando esta santidad, esta purificación en Cristo por medio de su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Y si tú tienes esta esperanza en Él, entonces nuestra tarea, nuestro trabajo es purificarnos, vivir una vida de obediencia, de santidad a Dios, de obediencia a su palabra, y no en una actitud para recibir el favor de Dios, no para ser perdonados de nuestros pecados, no para hacer buenas obras que contrarresten nuestra vida de pecado, para nada. Lo hacemos como resultado de haber creído que aunque estábamos muertos, aunque estábamos sin vida, aunque no merecíamos más que la pena de muerte, en su misericordia y en su gracia, Dios nos dio vida nueva, ha puesto su Espíritu en nosotros, y su Espíritu es el que nos lleva a buscar esa santidad, esa santificación de nuestra vida. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan: buscar la purificación en nuestras vidas, buscar vivir una vida de obediencia, una vida de santidad a Dios y una vida de devoción a Dios. Y es entonces cuando vamos a la presencia de Dios, cuando nos presentamos delante de Él, confesamos nuestros pecados, que se quita todo estorbo, se quita toda cosa que pueda interferir en nuestra comunión con Dios, y tenemos ese acceso hasta la presencia de Dios por medio de la justificación que nos ha dado Cristo por su sacrificio en la cruz. La forma en la que el enemigo trabaja en contra de nosotros, en contra de
pues para atacarnos y querer destruir nuestra vida es con la acusación, con la condena, con la culpa. Pero vemos que la coraza de justicia de Cristo nos protege en contra de todo esto. Tú y yo tenemos que buscar vivir esta vida de santidad, dice Romanos capítulo 6, versículo 11 en adelante. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es la seguridad que tú y yo tenemos. Esta es la seguridad, esta es la coraza de justicia que cada día debemos de tener presente en nuestra vida y tomarla y ponérnosla. Porque cuando el enemigo viene a acusarnos delante de Dios por nuestro pecado, podemos decir con seguridad que ya no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. Y esa es la libertad que tú y yo tenemos para poder movernos en esta batalla que enfrentamos día a día. Es la libertad y la seguridad con la que tú y yo, a pesar de nuestro pecado, podemos levantarnos, podemos decir, me despojo de este pecado y ya no quiero seguir viviendo de esa manera, ya no quiero seguir actuando de esa manera, y pedir que su Espíritu nos santifique, que su palabra nos santifique. Y es de esta manera como tú y yo tomamos esa coraza de justicia y vivimos cada día de nuestra vida cubiertos por la justicia de Dios. Así que te invito a que puedas aplicar esto a tu vida, que tomes la coraza de justicia, que la creas, la justicia de Dios en Cristo, y que puedas vivir una vida segura, que tu corazón esté guardado de todo ataque del enemigo y que puedas moverte con libertad en contra de las acechanzas del enemigo. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque podemos tener tu palabra, porque podemos leerla con libertad. Gracias por tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que nos guía a la verdad de tu palabra, que nos muestra a Cristo. Y ahora, Señor, que hemos aprendido, que hemos recordado sobre la justicia que tenemos en Cristo, tomamos esa coraza de justicia, recibimos, Señor, por tu gracia y tu misericordia, el perdón de los pecados para nuestra vida. Y nosotros, Dios, pues nos disponemos para vivir en esta vida de santidad. Queremos buscar, Señor, el ser purificados, el vivir santos, Señor, y pedimos que seas tú quien nos enseñe, quien nos guíe. Y así como David oraba, que tú examines nuestros corazones, que todo lo malo que hay ahí, pues lo traigas, Señor, delante de nosotros para confesar nuestro pecado y apartarnos y alcanzar tu misericordia, Dios. Hazlo en la vida de cada uno de nosotros, y quienes así estén dispuestos, Señor, concédeles la coraza de justicia que tú nos das en Cristo. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo y los esperamos la siguiente semana, si Dios quiere. Dios les bendiga.